Bienvenidos un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón. Bien. Por la gracia de Dios siempre. Así es, porque en su gracia podemos mantenernos firmes, no en nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. Estábamos comentando antes de empezar el programa la gran comisión que Dios ha mandado. De hecho, cada creyente tiene que ser empujado o motivado por esa gran comisión, ¿no? Y me gustaría empezar leyendo, ¿no? Es en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, es decir, por esa autoridad, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así acaba el Evangelio de San Mateo. La gran comisión es ir a todas las naciones a hacer discípulos. El llamado primero que hace, según Marcos 16:15, es ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lógicamente, después remata esa gran comisión, o sea que son dos grandes comisiones que están unidas. Porque la segunda gran comisión es a esos que se convierten en hacer los discípulos, porque no puedes hacer discípulo a un incrédulo, ¿no? Por eso se complementan las dos grandes comisiones, evangelismo y discipulado, que curiosamente son las dos primeras columnas de nuestro ministerio, es el objetivo principal, ¿no? Por supuesto que el evangelismo incluye la oración, el ayuno, incluye pues la alabanza, la adoración, incluye incluso las buenas obras que Dios preparó de antemano, son suyas, de misericordia, compasión, pero es una forma clara de evangelizar con hechos, ¿no? Con los frutos del Espíritu Santo. Pero la gran comisión definitiva es que los que son convertidos no se queden en ser prosélitos de una religión cristiana. Ese es el problemón tan grande. Eso es lo que les decía el Señor a los religiosos en su época: movéis cielo y tierra para hacer un prosélito y luego le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Para mayor condenación, dice. Entonces, ese es el problema serio de cómo las religiones cristianas han pasado o siguen siendo sistemas, diría, político, económico, social. Y entonces, pues no han visto el reino de Dios y su justicia. Y por lo tanto, no son embajadores del reino, ni forman embajadores del reino, porque eso es lo que significa ser un discípulo del rey, embajador suyo, aparte de primeramente estar consagrado, dedicado por completo como un escudero al gran caballero, aparte de eso, pues ir proclamando su reino y dando honra al rey y proclamar su reino y su justicia, ¿no? Y como eso, que es la única verdadera religión según la Biblia, Santiago 1:27, atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, es decir, hacerles justicia distributiva de misericordia y guardarse sin mancha del mundo, con pasión y santidad, pues es que eso, pues ya sabes tú, desde Lutero se proclamó la epístola de paja y que no hacen falta las obras para ser salvo, solo por la fe. No, la fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces, ahí está el conflicto. Y como es solo por la fe, y la fe viene por el oír, pues venga discurso, y hoy tenemos la entelequia de que la mayor parte de las iglesias evangélicas y el catolicismo, por supuesto, se ha convertido en multiversiones de logos. ¿Por qué? Porque incluso hay diferencias entre todas ellas, sí, claro. O sea, lo cual no puede ser, la verdad no puede tener diferencias, la verdad es la misma para ti que para mí, que para todos, ¿no?
Y la gran tragedia que vive el mundo y el gran problema por eso que tiene el Señor, que no quiere forzar, obligar a sus hijos, ni siquiera a sus hijos, y hay que dudar. Sí, que algunos lo sean, ¿eh? Que algunos lo sean o no, porque un padre tiene 2 hijos y le dice lo mismo a los 2. Ve a trabajar a mi viña. O sea que, y el que no trabaja para Cristo, ¿para quién trabaja? Cuando haces esa bomba de pregunta, hasta los mismos pastores dicen, bueno, pues para el mundo, para el diablo o para uno mismo. Entonces, la mayoría es lo que están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ser cristianos nominales y rituales, empezando por muchísimos pastores, una gran mayoría, que ser verdaderos discípulos de Jesucristo, lo cual significa pues negarse a uno a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle, y estar dispuesto a consagrarse 100%, total, ¿no? A desear amarle con todo el corazón, toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Que ese es el gran mandamiento, que no podemos hacerlo, pero que lo queremos hacer. No queremos hacerlo porque es como decirle, Señor, te estás pasando. Sí. Otra de las críticas que Jesús hizo a la religión en su época fue lo de la cátedra de Moisés. Tú decías que hay gente que enseña y que lo importante es palabra, palabra y palabra. Y curiosamente en la universidad hay 2 tendencias. Una es clases y clases y clases de los maestros que dan... Sí, que les ponen enseguida un altar si te descuidas y se ponen a adorarlos. Sí. Porque ya sabes, Moisés para los ortodoxos más que Dios, en cierta manera. Hijos de Abraham somos, ¿no? Y hay una universidad que dice teorías, teorías, teorías y teorías, y hay otras ramas en la universidad que dicen no, todo lo que no se traslada a la práctica no es válido, es perder el tiempo. Y ese es el gran problema que hay en la Iglesia, ¿no? Que muchas cátedras, y hay catedráticos que dicen, mira, yo doy clases magistrales, pero ¿y de qué nos sirven las clases magistrales si no se transmiten en práctica, ¿no? Tienes mucho conocimiento y estás encima envanecido y te crees un cum laude de la universidad que no es del cielo, no es de Dios, sino de la universidad religiosa. El logos, que es pues el conocimiento, la enseñanza. Fue el árbol del Edén, ¿no? No, el logos bíblico no es el árbol del Edén, porque ahí es la mezcla del logos con el conocimiento del mal. No, pero el logos tiene el gran problema de que si no se convierte en rema, es humo. Es teoría. Y entonces pues no convence a nadie, ni siquiera al que lo enseña. No lo vive. Porque el rema es vivencia. Es vivo a Cristo, lo vivo. Porque Él vive en mí. Vivo al Espíritu Santo, porque Él vive en mí, porque Él me ha hecho templo suyo. Vivo la palabra, porque se encarna en mí, el Verbo se encarna en mí. Y ese es el tema de guardar los tesoros viejos en el corazón, estar ahí encarnados, forman parte ya de nuestra naturaleza, las verdades. Eso dice la carta de Hebreos, ¿no? Claro. Que dice, grabaré mis palabras en sus mentes, en sus corazones, ¿no? Era la promesa del nuevo pacto, que está dada en Ezequiel y en Isaías, etcétera, en los profetas. Entonces, ese era el nuevo pacto. Lo otro estaba grabado en piedra. La Torá, la ley, que no salvó a nadie, ni la dio para salvar. Uh-huh. Entonces se la entregó a Moisés. Pero la ley, por medio de Moisés, fue dada al mundo y no salvó a nadie, pero la gracia y la verdad y la misericordia, por medio de Jesucristo, vinieron al mundo. El nuevo pacto de la gracia, en el cual ya no está la verdad escrita en la Biblia solamente, sino escrita en nuestra mente, en nuestro alma, en nuestro corazón. Se encarna en nosotros y se hace vigilante, se hace sabiduría vivencial.
experimental, la experimentas porque te habla a través de la conciencia. El verbo ahí es Cristo mismo. Porque tener verdades de Jesucristo en nuestra mente como conocimiento y no tenerle a Él, imagínate qué tragedia. Y es lo que les pasa a muchísimos. No, y encima es una frustración, ¿no? Que yo sé que hay muchas personas que leen la palabra y dicen, es que no tiene que ver conmigo. Porque ¿cómo yo voy a tener una lengua veraz, por ejemplo, ¿no? O cómo voy a tener victoria sobre la tentación y sobre el pecado cuando es la tendencia de mi corazón el hacerlo, ¿no? Y sin embargo, la vivencia, eso es lo que el Señor discutió con Nicodemo, ¿no? Esa locura de una transformación. Él era uno de los supuestos sabios del Sanedrín que buscaban seguir enriqueciendo su alma con conocimiento, con logos y más logos, porque encima además la Biblia pues no te la puedes comer toda, o sea, así como así, ni toda tu vida. En cambio, a Cristo te lo comes enterito y solamente con un amén, con decir aquí estoy, Señor, me rindo. Entonces, el problema está en que esas personas que yo, ¿cómo voy a hacer esto? Si es que tú no tienes que ser, deja que el Señor te haga. Ahí está el problema, es rendirse y renunciar al protagonismo. En una palabra, es un quebrantamiento del orgullo, que es el padre de todos los pecados y de la soberbia, la madre. Entonces, esos razonamientos de mirarse el ombligo, mirarse uno a sí mismo, yo es que soy así, es que yo, ¿qué voy a hacer? No puedo vencer mis debilidades. Tú no, pero Cristo sí las venció y quiere darte la victoria. Solo es cuestión de que tú le digas el amén, hazlo. No, deseo. Es la excusa también en Santiago, dice, la lengua es un mal irrefrenable. Nadie la controla, dice, solo Dios te puede ayudar a controlarla. Sí, porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, puedes dominar tu lengua, puedes dominar tus pensamientos. Dice la palabra que llevemos cautivos los pensamientos a Cristo. Es decir, y cada alguien dice, yo no puedo dominar mis pensamientos porque mi mente es libre. No, hay que llevar nuestra mente cautiva a la mente de Cristo. Eso es. Esa es la renuncia al protagonismo, es decir, yo. Mi mente es mía y bueno, ¿no ves lo que dicen las mujeres? Mi cuerpo es mío. Tú no tienes nada, ni cuerpo ni alma, vamos, para decir esas cosas. Entonces, que el orgullo pues dice, mi mente es mía. No, tu mente, nuestra mente humana, estaba corrompida totalmente ya solamente por la herencia del viejo hombre heredado de Adán. O sea, ahí la concupiscencia latente, innata. Entonces, pues el tema es que quieras seguir diciendo mi mente o la mente de Cristo. Sí. Y claro, y luego ahí también, me parece que es en ese texto que has dicho, dice, haced morir mediante el Espíritu las obras de la carne. Y no se refiere solo a las obras físicas, o sea, biológicas, sino las obras carnales de la mente. Mediante el Espíritu. Yo no puedo con mi mente, pero Cristo, si tú quieres, te da la victoria contra tu peor enemigo, que es tu ego mental y sentimental. Fíjate, la herencia de mi abuela murió cuando yo tenía 7 años, pero yo recuerdo que ella decía, piensa mal y acertarás. Es muy de abuelas. Qué negativa. No, pero eso es muy de abuelas, es decir, es nuestra cultura nos dice eso. Y la Biblia, vamos a Filipenses y nos dice, en esto pensad, en lo bueno, en lo honesto. Es decir, agarra esos pensamientos negativos y llévalos a la obediencia. Entonces vas a pensar mal de todo. De todo y de todos. Y de todos. Y no te fías ni de Dios, que ese es el tema al final, lo que consigue el diablo. No, pensar bien, pensar bondadosamente, pensar. ¿Y cómo se puede? Si nuestra mente pensante es maléfica, pues no, cambiando de mente. ¿Cuál es el cambio de mente? La metanoia. Se llama así precisamente la palabra griega del arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, de mentalidad, de manera de pensar. Eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento, que significa metanoia, arrepentimiento. Y esa es la consecuencia inmediata de la conversión verdadera, del rescate, de ser redimido, de nacer de nuevo.
nuevamente. Yo me acuerdo yo pondré en vosotros, era el antiguo pacto, sí, un nuevo corazón. Sí, sí. Daré el de piedra, ese corazón. Me acuerdo la primera predicación en la que estuve, que bueno, fuiste tú quien compartió, era sobre la mal llamada ciencia. Y yo, con un bagaje científico, porque estaba trabajando, bueno, y fui educado y estaba trabajando en un centro de investigaciones que tenía imbuido el sistema científico, decir, solo me creo aquello que puedo demostrar. Ese era Tomás, de los discípulos de Jesús. Si no lo veo y no lo toco. Eso es. Bien, entonces, yo, según estoy escuchando, ya había nacido de nuevo, porque yo tuve un encuentro personal con el Señor anterior, pero yo, según estoy escuchando, digo, anda, tengo castillos creados en mi mente a través de la educación en años que tengo que ir derribando porque son mentiras que están en mi currículum, ¿no? en mi bagaje, en mis almacenes de conocimiento. En tu identidad humana. Que son mentira, que son mentira. Y eso es a lo que el Señor lleva al discipulado, ¿no? A decir, oye, ¿de quién tenemos que ser discípulos? De aquel que es el Maestro perfecto, que es Jesucristo, que vino a derribar todos los argumentos de cualquier sistema, es decir, y de las culturas. Es decir, el gran problema que tenemos es el bagaje cultural que tenemos, que nos lleva, por eso decía yo antes lo de mi abuela, ¿no? Que nos lleva a estar encasillados en maneras de pensar, de sentir, y así nos encontramos con que nos vamos a Asia y tenemos un conflicto cultural, nos vamos a África y tenemos un conflicto cultural, incluso en América Latina, donde tenemos muchas afinidades, pero hay un conflicto cultural, y cuando alguien quiere imponer la cultura, lo que hicieron los ingleses en África, por ejemplo, y en la India, enseñar a la gente a tomar el té a las 5 de la tarde. En la India lo intentaron, no lo consiguieron, pero siempre la casta de los lores y ese orgullo intelectual terrorífico, ¿no? Pero con la cruz por delante, pero era mentira, es la cultura inglesa o nosotros queriendo imponer la tortilla de patatas en América, ¿no? El asunto es que, pues, el protagonismo del ser humano, incluso hasta los sabios, les cuesta entrarlo. Porque es como entregar la honra. Cuidado, tío, el Señor te lleva a veces a perder la honra por su causa. Lo hizo el Señor mismo. Y entonces ahí es en donde esa humillación del ego duele mucho, sobre todo a los que más pueden presumir, como decía Pablo, si yo fuera por mí, tengo mucho de qué gloriarme, pero todo lo tengo por basura. Entonces, el discipulado, que curiosamente hemos empezado con eso. Sí, yo sigo con la idea, ¿eh? Lo sé, bueno, sí, lo sé, que sigues, por eso vuelvo al principio. Pues lo tenemos que hacer los que somos discípulos. El problema está en que no dijo, id y haced discípulos vuestros. Que ahí es en donde hay errores muy grandes, y ves algunos ministerios en los que resulta que el pastor y el discípulo parecen clones, el discípulo, ¿no? Un clon del pastor, y sus modales, hasta sus pues qué sé yo, gestos, lo que sea, ¿no? Y es lo mismo que cuando el Señor, para sanar a Pedro sus 3 negaciones, le dice, ¿me amas más que esto, Simón, hijo de Jonás? Y él dice, Señor, tú sabes que sí. Y entonces dice, pastorea mis ovejas. Luego dice, apacienta mis corderos. Y esto es lo que muchos no lo acaban de entender. Es lo mismo que los políticos. Los gobernantes y los capos de partidos políticos creen que todos los que están afiliados son suyos. Y si alguien se vuelve crítico, se vuelve o incluso opina molestamente,
es quitado. Esto es tremendo. Jesús aguantaba situaciones de confrontación de sus discípulos. Pero hay muchas. Por amor a ellos. Por amor a ellos. Claro. Y no les da una patada, al contrario. Entonces, yo creo que una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado en nuestro ministerio es que no tenemos copias. No, porque además hemos manifestado siempre la diferencia inevitable que Dios ha establecido con todos los seres humanos. No podemos ser ni compararnos, siquiera somos todos diferentes, sin menospreciar a nadie. Nadie es superior y nadie es inferior, y todo es pero necesario, somos todos sí. diferentes, ¿no? Y entonces, pues en nuestro ministerio, hubo algún intento, yo recuerdo de uno... O de alguno que quiso ser Miguelito, igual que alguno querría ser Ramoncín, entonces y nada, le fue fatal, o sea, porque era un intento de imitación. Y qué bueno ver como tú, que viajas y ves a los discípulos que son pastores y yo diría pues generales, ¿no?, de los ejércitos que el Señor nos ha concedido en las misiones en todo el mundo, pues bueno, en todo el mundo. En una parte que... Vamos a ser puntuales porque a veces se nos va la boca. En una parte que no es ni siquiera gran parte. No, porque 2/3 de la humanidad están en Asia y no nos ha sido concedido y tú fíjate de una forma... la cantidad de países que hay ahí, estamos prácticamente... pues eso, en tres. En tres. Entonces, nuestra gracia, la gracia que hemos recibido está sobre todo por todo Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y África. Europa y África. África es una extensión continua, ¿no? Y por tanto, nada de hacer discípulos nuestros, ¿no? Que estén bien sujetitos, que no rechisten. Eso se llama tiranía religiosa, y eso existe en muchas de los ministerios y de las iglesias, ¿no? Y hacer discípulos de Cristo, en la medida que Pablo lo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, las cosas que hemos aprendido de Cristo, y por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Las hemos aprendido tan bien, por su gracia las hemos aprendido también, que las practicamos, que las vivimos, que las demostramos con hechos, que ya no son solo palabras aprendidas, sino conducta, y vivencia, es decir, experiencias, ¿no? Entonces, claro, los discípulos se dan cuenta, lo ven, igual que veían a Jesús, que no solamente hablaba, sino que hacía lo que hablaba, ¿no? Fíjate, un responsable de un ministerio de una iglesia me decía: es que vosotros tenéis la osadía o la valentía de poner a personas a llevar responsabilidades antes de ser probados. Dice, no, es que todos estamos en un proceso de aprendizaje y de prueba. Entonces hay personas que tienen que asumir retos en su vida para poder aprender, porque si tú estás siempre en la retaguardia y no enfrentas ninguna problemática, no puedes aprender, porque donde mejor se aprende, y de hecho es donde se aprende. Yo recuerdo mis estudios, yo termino los estudios y cuando te dan el título no tienes ni idea de nada. Has aprendido principios básicos y donde aprendes es en la práctica del día a día. Y el discipulado es un proceso de crecimiento. Antes hablabas de generales, ¿no? Pero hay generales, hay jefes, oficiales, ¿cómo es? Los suboficiales y mandos de tropa y tropa. Hay todo eso en un ejército, ¿no? Y uno tiene que pasar, cuando tú te conviertes, estás sentado en tu sillita,
es recibiendo... Cuando el Señor te convierte. Bueno, cuando hay una transformación en tu vida, el nuevo nacimiento... Por puntualizar, porque sí. me está entrando la manía de puntualizar, porque para poder tener un dominio propio, incluso lingüístico, ¿no? Sí. Sobre todo en esta masacre que están haciendo con la lengua, ¿no? O sea, claro. Entonces uno tiene que defenderse de todo lo que es, porque ahora van a decir... pues una cosa y dicen, por ejemplo, la hombre o el hora, yo qué sé, porque es que no les sale bien. El otro día una hermana dijo capellanas. Sí, claro. No, será capellán, bueno, pues o capellán no tiene género, es él o la. Pero, y si son capellanes, tampoco tiene género. Porque son ambos, él o ella. Es igual que el juez, claro. El juez y la juez, no la jueza. O la presidenta, que es presidente, no tiene género. Y todos estos desórdenes que son ideológicos con respecto a la palabra. Y es verdad que todo el que habla va a cometer errores lingüísticos tarde o temprano. Por eso yo, pero es bueno corregir. Como los cometo también, pues por eso estoy y se aprende recibiendo corrección. Siempre corrigiéndose. Y cuando estás hablando de ser probado, es inevitable, lo dice la palabra del Señor. En 1 Timoteo 3 habla de los diáconos deben ser probados primero. Primeramente, dice. Primeramente, antes de ser diáconos. Primeramente, probados. Entonces, ¿qué significa? Pues que manejen dinero es una de las pruebas importantes, porque ahí se ve si las manos están limpias, si son limpios de manos y de corazón puro. Pero que algunos de los que estarán diciéndote eso callan cuando a desertores, docenas de desertores del ministerio de remar, tardan nada en confirmarles como pastores. Como tengo... Vamos, bueno, para la gloria de Dios en nuestro ministerio, que incluso... Sí, pero para la gloria de Dios en nuestro ministerio, en cierta manera, pues es un fracaso, porque resulta que esos desertores cometen la insensatez de los Gálatas. Sí, volverse atrás. Salen de Sara para irse con Agar, porque Agar es la religión. Sí. Y entonces salen de ser hijos... que participan de todo a tener sueldo, asalariados. Y el asalariado cuando viene luego abandona las ovejas, que eso es lo que hicieron con el COVID, todos abandonaron. No. Pero en el reino, bueno, todos. En el reino de los ciegos, me autocorrijo porque la mayoría. Muchos, sí. Muchísimos, sí. En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Sí, claro. Pero un tuerto quedaba descalificado. No podía ir a la... para ser sacerdote. Por eso, por supuesto. Y hay otras partes del cuerpo que menciona incluso, ¿no? Sí. Pero es a lo que vamos. No sería apto, ¿no? Pero efectivamente puede quedar en la retaguardia, como tú dices, puede quedar en puestos como ayudador pero el ser pastor, ahí lo primero es que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahí es en donde, ¿cómo puede dar su vida por las ovejas aquellos que no han dado la vida por Cristo? El 100%. Todo, cuerpo, alma y espíritu, economía, talentos, familia, todo para Cristo. En el devocional en mi casa hablábamos precisamente del texto de Juan, que estás nombrando, ¿no? De Juan 10. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dice que es porque le importan las ovejas. Claro, ellas conocen mi voz y entonces a otros no siguen. ¿Y sabes qué pasa? Que aquellos que siguen a otros, que son salteadores, asalariados, que lo que buscan es, pues igual que cualquier... Que cuando viene el lobo huyen porque dicen, no, yo no voy a dar mi vida, no voy a poner en riesgo mi vida. No, pero que esos buscan su confort y su estabilidad económica y encima honra y gloria esa, que el pastor en muchos lugares, vamos, es un semidios, o sea, es que la honra que le dan es demencial. Pero ¿no? Que tú te pierdas me da igual, porque lo importante soy yo.
ese es el gran problema. Ahora al revés, que dices, está en peligro la oveja, yo voy a donde haga falta a pelear por las ella. Otras 99 y me voy a buscar la pérdida. Esto no lo hacen. Como David cuando... Claro, defiende las otras 99 y además da orden de persecución y de castigo a la oveja perdida por no diezmar y no ofrendar y por no estar y por haberse marchado. Yo cuando veo a los desertores, porque realmente han sido desertores, porque la pregunta es, ¿están sirviendo más eficazmente a Dios? No, porque no se puede servir más eficazmente a Dios dedicando 1 o 2 días a la semana o dedicarle todos los días. No, y cuando lo que se está buscando es generar logos, claro, en lugar de entonces, pero praxis. Sin embargo, ¿cómo les tratamos? Pues oye, yo cada vez que voy a Bilbao ahí me encuentro con unos cuantos y les invitamos a tomar ahí con nosotros en la sala de juntas, y porque además vienen con la marca de la madre que los parió, como decimos, en plata, que es el ministerio donde Dios les dio el nacimiento y la sanidad, y para qué vamos a hablar, la cantidad de milagros que Dios hizo con ellos, y bueno, les quieren y tienen que no se quitan el santo tatuaje el padrinazgo espiritual, porque es un padrinazgo espiritual, claro. Es decir que eso no, y vienen y bueno, pues les invitamos a tomar algo allí y a hacer preguntas, vienen a hacer preguntas, pues oye, pues siempre ¿qué pasa? Porque no están satisfechos. ¿Tuviste alguno que te pedía predicaciones, ¿no? Bueno, los bocetos, o sea, de las predicaciones? Había uno que me pedía las predicaciones, Miguel, que no sé ya qué predicar el domingo, me mandas una predicación. En fin, yo no, y no me molesto, ¿no? O sea, entonces... Pero la pena... que yo a ese que le ha molestado, ¿no? Aunque le he dicho, mira, mis predicaciones están ahí en la web, o sea, que tú buscas las que quieras, es todo, que corra la palabra. Pero qué bueno que Dios te hable a ti personalmente y no, claro, y no hagas predicaciones de segundo rebote, ¿no? Sí, yo le digo, mira, no está bien, si estás en una crisis peligrosísima, si no tienes palabra, pues entonces es que no hay comunión con Dios, claro, es que no oras lo suficiente, estarás haciendo otras cosas, pero no mantienes la comunión con Dios, y entonces Dios, ¿cómo te va a hablar si no le prestas atención? Entonces, hay un proceso de maduración en los siervos de Dios que lleva su trabajo y su labor, ¿no? Y es importante, yo creo que para mí es importante que, aunque algunos sean maestros, siga siendo discípulo, ¿no? Y estemos siempre con esa actitud de decir, no tengo conocimiento de todo. Yo recuerdo una vez, también venías de Guatemala y me das un cassette. Esas cosas que ya no existen, que llevan la cinta, y yo la pongo en el coche y lo primero que escucho, preguntadme lo que queráis, porque yo lo sé todo. Había un botón en el... Pero no era yo, ¿eh? No. Vale, es que cuidado, no voy a dejar aquí. No, y automáticamente le di al botón de la eject y saqué digo, no me interesa. Alguien que... Ese era... La verdad es que un monstruo de conocimiento. De la iglesia evangélica, ¿no? No solo de conocimiento, un hombre que hizo discípulos impresionante. De hecho, casi todos los pastores de las diferentes ramas, de las diferentes iglesias evangélicas de Guatemala han sido discípulos suyos. Y no voy a decir el nombre, pero llegó a un punto de envanecimiento, porque es que debió de tener una explosión, ¿no? Y cuidado, porque ya sabes, las 3 Fs, fama, finanzas, faldas, es lo que tumba a Pero eso era pura soberbia. Pura soberbia, sí. Y este hombre, fíjate tú, llegó a predicar eso y llegó a decir, yo no soy parte de la esposa, yo soy el novio, el novio.
el novio de la esposa. Ese texto en el que habla Juan, ¿no? El novio de la esposa, ¿no? Entonces, nada, solo falta ya... Es como algunos que ahora pues dicen que son arcángeles, que tienen el ministerio de arcángel. ¿Qué te parece? Otros que tienen el ministerio de papa, apóstol, pastor de pastores. Bien, que se puede, en cierta manera, pastor de pastores es viable, sí. Pero que ni son pastores ni son apóstoles, pero en fin. Entonces, el envanecimiento es propio de la vieja naturaleza, y si alguien cae de la gracia por contristar al Espíritu Santo, ya puede ser el más ungido de los siervos de Dios que está provocando su caída. Claro, es que va a haber este hombre, un ensoberbecimiento. Fíjate de que murió de cáncer de garganta y de lengua. No quiero hablar. Ya. Porque, claro, a mí me da mucho temor de Dios, ¿entiendes? Claro. Todo esto, porque... Es que entrar en... Yo no digo que haya ido al infierno, pero... No, entrar en el proceso de discipulado es entrar en el lugar santo y pasar al lugar santísimo de la presencia de Dios. Y eso te tiene que llevar a tener un respeto tremendo. Claro. Es decir, cuando alguien... Yo sé que hay personas que tienen hambre de púlpito, ¿no? De que se le escuche. Pero cuando tú te subes a un púlpito, es un lugar de compromiso y de responsabilidad tremenda. Y cuando transmites... De hecho, ¿verdad? Uno tiembla siempre. Yo no voy ahí como un potro, ¿no? Yo voy con temor y temblor y oro siempre, Dios mío, ten misericordia de mí, ¿no? Y limpia mi mente, mi corazón, perdóname, porque... Y que seas tú, ¿no? Pero sin embargo, la tendencia es a caer en la facilidad de la rutina, sobre todo si Dios te respalda siempre o te respalda las predicaciones, pues empiezas a pensar que, bueno, no hace falta, ya está, más de lo mismo, ¿no? Entonces, pero lo mismo que pasó con David, cuando iba a la guerra, consultaba a Dios y le daba la victoria. Cuando volvía a la guerra, no repetía la jugada, sabiendo que le había dado la victoria, y no hacía lo mismo que había hecho, volvía a consultar a Dios, ¿no? Entonces hay que orar siempre antes de subir al púlpito. Hace unos días coincidimos en un acto y tú ibas a salir a predicar, y antes de eso fuiste a donde tu esposa a pedir que orara por ti. Siempre lo hago. Siempre que puedo lo hago, en todos los cultos, que además casi todos me acompañan, y siempre sí. No, pero yo me quedé con el detalle. Siempre dices, porque es importante aprender de las acciones que hacen las personas. Es que somos uno, entonces si no estamos en el espíritu... Pues pero digo que no estás contando una historia al aire, sino que es una realidad. Cuando está mi esposa, pues puedo decirle al pastor del lugar, ora por mí, y lo hacen a veces, claro. ¿No? Por ejemplo, pues no sé, en algunos sitios, ¿no? Y siempre, porque bien has dicho, dejar de ser discípulo, esa es la gran caída. Claro. Uno puede tener el ministerio pastoral, que Dios lo tenemos, nos lo ha dado Él y lo ha confirmado, y eso no significa que dejemos de ser discípulos de Jesucristo y de los hermanos, porque en el momento en que alguien viene de la parte de Dios a darnos un consejo, una palabra de ciencia, de sabiduría que no tenemos, que no tenemos toda la sabiduría. Si no hay en nosotros ese espíritu de discípulo, de alumno continuo, pues no presta atención. ¿Qué va a contarme, no? Si yo soy el apóstol, no sé qué, no sé cuál. Pues hay muchas personas en la iglesia evangélica que cuando alguien sube a predicar, y claro, la Biblia es amplia, pero tiene sus límites. Claro. Y cuando alguien comparte una palabra, decir, yo le digo, mira, traigo cosas nuevas, pero son cosas viejas, porque el último texto de la Biblia, que es Apocalipsis, fue escrito en el año 100, más o menos, hacia el año 100. Así que tenemos
casi 2000 años de antigüedad en los textos que utilizamos. Es decir, son cosas... Y alguno dice, eso ya me lo sé. Dice, ya te lo sabes. Y es tu práctica diaria lo que dice la palabra de Dios. Entonces estás viviendo en una edificación y una bendición, y estás siendo... has alcanzado unos niveles tremendos. Pero es que cada vez que nos enfrentamos con la palabra de Dios, dices, bueno, en algunas cosas estoy en el camino, pero en otras me falta, y te sientes redarguido por la propia palabra en tu vida, ¿no? Y dices, y el que dice, no, si eso ya me lo sé, si eso ya lo predicó hace 15 días otro hermano, y dices, pues a lo mejor si te están repitiendo la misma palabra es porque te entra por un oído y te sale por el otro. Es que hablar de saber es fácil, pero el saber de verdad no es tan fácil. Para saber, primero, hay que oír. Y muchos no oyen, no prestan atención. Segundo, hay que entender. Y muchos es como si les hablaras chino, porque no quieren incluso entender. Entonces, ¿cómo van a entender? Después de que hay que entender, hay que asumirlo, es decir, consustanciarlo, recibirlo. Y después hay que guardarlo para recordarlo. Como decía Aristóteles, saber es recordar, porque si no, si se te ha olvidado, imagínate tú. Entonces, ahora, no es tan difícil acordarse de lo que se ha acumulado como tesoro consustancialmente, es decir, lo que se ha encarnado. Esos son los pasos del saber. Entonces, claro, lo sabes, lo has saboreado, lo has experimentado y lo tienes ahí, no te lo ha quitado nadie, ¿no? Y oportunamente, esos tesoros viejos los saca el Espíritu Santo para enfrentar la batalla de la fe que corresponda, o la defensa de la verdad, o, muy sencillo, o el convencer, el debate y el diálogo que corresponda. Y bueno, pues los pasos son y por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Claro. Es que no tienen oídos, pero es más, luego es terrible. A aquellos que oyen y entienden, pero que no quieren asumirlo, pues les habla por parábolas para que ni oigan ni entiendan. ¿Qué te parece? Para que no los tenga que salvar, porque lo dice, ese texto es trágico totalmente. ¿Por qué les hablas por parábolas y a nosotros no? Porque a vosotros se os ha concedido saber de los misterios del reino de Dios. A ellos no. Y les hablo por parábolas para que no oigan ni entiendan. No vaya a ser que se conviertan y yo lo sé. No vaya a ser que entonces yo los tenga que convertir y que los tenga que salvar. Es que no es el que corre el que llega, no es el sabio, no es sino es el que Dios quiere tener misericordia con quien quiere, ¿no? Es pura gracia, volvemos a la gracia. Sí, hay enseñanzas, práctica personal, ¿no? Que bueno, que lo escuchas, lo entiendes y ahora tienes un proceso de lucha personal hasta asimilarlo. Es decir, ese es un proceso complicado porque es una lucha interna, personal, ¿no? Y cómo el Señor tiene paciencia y te va recordando, te va acotando y te va llevando a que asumas esa realidad, ¿no? Ese es el proceso de discipulado, en realidad. Eso forma parte del proceso del discipulado, ¿no? Y hablando de eso, pues yo creo que es muy sencillo. El plan de Jesucristo son 4 pasos para los seres humanos. Lo primero, recibir al Señor, la conversión. Lo segundo, ser apartados, eclesia, sacarlos fuera. Eran ciudadanos del mundo, pasan a ser ciudadanos del reino de los cielos. Eran hijos del diablo, pasan a ser hijos de Dios.
porque todo el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Esto está claro, y Jesús incluso a los religiosos les da el calificativo más terrorífico: vosotros hijos sois de vuestro padre el diablo. Entonces, segundo paso, apartados, sacados fuera. Hay que sacarlos fuera. Para desintoxicar. Para limpieza. Tercer paso, discipularlos, ungirlos, capacitarlos. Y el cuarto, enviarlos. Enviarlos. Y ahí en esos pasos hay un conflicto. Muchos no dan ni siquiera el segundo paso. No quieren. Es decir, por eso, como no quieren dar el segundo paso, es dudoso que hayan nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo se vuelve loco de amor y de gozo de ser nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces es que no puede pensar en otra cosa que dedicarse a Él. Y el que nace de nuevo es como el viento, no sabe dónde viene ni a dónde va, Juan 3:9, sino que se deja llevar por el viento que simboliza el Espíritu Santo. Claro. Y por lo tanto, donde Él quiera, lo que quieras, donde quieras, como quieras, soy tuyo, me has comprado, has pagado y me has transformado, me has liberado de mi perverso corazón y del mundo y del diablo. Haz conmigo lo que quieras. Y claro, pues por eso yo creo que la mayor parte de los que se dicen hijos de Dios o cristianos son creyentes. Pero los demonios también son creyentes y tiemblan. Y son creyentes que se conforman y que no tiemblan delante de Dios. Cosas horrendas caen en manos del Dios vivo. Y no se dan cuenta que por ser creyentes, pues se defendían los judíos, ¿no? Hijos de Abraham somos y tú nos llamas esclavos, ¿no? El que practica el pecado, esclavo del pecado es. ¿Y cuál es el peor pecado? Llamarle mentiroso a Dios. No creer en su llamada, en su palabra. Y Él no quiere creyentes. Él quiere discípulos. Y no hay manera. Le están rechazando. Claro. Y entonces, pues muchos no dan el segundo paso, y por eso la Iglesia está llena de creyentes y de demonios que entran y salen y que van pastoreando maléficamente, religiosamente, a esos creyentes para conformarlos, que estén contentos, que se conformen y que se adapten a los ritos religiosos y a los diezmos, las ofrendas y al culto y punto. Hay un proyecto de Dios para cada ser humano y lleva ese proceso que estás... Pero el diablo viene a abortar el proyecto. Y a veces, yo estaba pensando mientras hablabas, Jesús es lleno del Espíritu Santo en el Jordán, cuando el bautismo. Bueno, antes tiene un proceso más natural de crecimiento, pero llega el momento, a los 30 años, que entra en el sacerdocio y recibe el bautismo del Espíritu Santo, y lo primero que hace es ir al desierto. Y el diablo viene a tentarle para abortar el proyecto de Dios con Jesús. Y es importante que entendamos que en el proceso de discipulado el diablo va a intentar abortar el camino o el plan que Dios tiene para esa persona. Y lo primero que le dice es: tienes apetitos, tú ahora tienes el poder de Dios para poder saciar tus apetitos. Y puedes hacer que las piedras se conviertan en pan. Claro que podía, pero es que esa no era la manera de satisfacer tus necesidades, sino por fe, confiando en que Dios no te va a... Con lo cual, instrumentalizas a Dios para tu beneficio. Lo usas, aprendes a usarlo, a manipularlo. Y eso es la religión. La religión llega a tal punto de patología que establece los ídolos manejables. Los ídolos manejables. Que son, claro, esos son fáciles, ¿no? De comprometerse con un ídolo manejable, un ídolo sordo, mudo, inútil, es más tonto que nada, no vale para nada. Pero yo lo manejo. Yo lo quito, lo pongo, lo meto en el armario, lo saco del armario, hago con él lo que quiera, o lo echo al fuego. Pues lo mismo con la religión.
hay varios ídolos que pueden llegar a ser justificados satánicamente como buenos. El primero de ellos es el mamón, el dinero. Es que necesitas dinero, tú no puedes vivir sin dinero. ¿Ah, no? Como vivían pues casi 2 millones de personas en el desierto 40 años. No hay. Pero es que eso es como un cuento de hadas. Ya estamos. Claro, ya. Tú no tienes ninguna es el plan fe. De Dios, no es un cuento de hadas. Entonces ya estás, sigues con tus razonamientos. ¿Cómo que no puedes vivir sin dinero? Tú no puedes vivir sin aire. Tú no puedes vivir sin agua. Tú no puedes vivir sin sol. Indefinidamente. Y tú no puedes vivir sin el aliento de Dios, que es lo que dio vida al muñeco de barro. Y le hizo un hombre. Si no eres un zombie, aunque perfecto. Te muevas. ¿Sí? Entonces tú, o sea, claro que se puede vivir sin dinero, lo que no se puede vivir es sin la gracia, sin el aliento de Dios. Y sin dinero, pues oye, lo dice bien claro el Señor, comprad, comed y bebed sin precio, sin dinero, vino y leche. Es decir, sin dinero, Elías, que no tenía dinero, pues comió hasta la carne que le llevaban los cuervos. Y bueno, y multiplicó la harina y el aceite de la viuda para que comiera ella, sus hijos y él. Y así, sin dinero, no tenía dinero. Es más, no quería tenerlo. ¿Por qué? Porque aprendió a vivir por gracia, por fe. El justo por la fe vivirá. Y qué bueno que va a llegar un momento en que esos ídolos Dios los va a destrozar. Y la gente no va a poder vivir con dinero, no va a tener dinero, que es lo que está empezando a pasar. Dios está quebrantando el mamón para ver cómo saca a los que son llamados y que quiere Dios escogerlos, que son pocos, muchos los llamados, pocos los escogidos, pero los hay. En un volumen de 1.000 millones o de 2.000 millones, pues tiene que haber algunos millones, ¿verdad? De escogidos ahí. Bueno, pues para sacarlos, Iglesia, sacarlos fuera de ese razonamiento de dependencia del dinero, ¿cómo puede ser? Pues que dejándoles sin dinero y sin nada para que digan, Dios mío, ahora me muero, no puedo vivir sin dinero. No, ahora aquí me tienes. Una vez cuando se nos acabaron todos los recursos para empezar nuestro ministerio, pues me iban a precintar, casi me iban a cortar la luz y entonces pues de rodillas hablé, Señor, ya tú me pediste todo lo que tenía y lo puse a tu disposición. Y el Señor me dijo, ahora, ¿quieres que te financie yo ahora? Ya terminaste tu financiación. Se acabó. Desde ahí, desde entonces, fíjate que han pasado 45 años y mira que el diablo ha atacado y es una persecución feroz, constante en términos económicos, ¿no? El Señor nos ha sacado y sacado y sacado. Y al final, pues oye, si cierra aquí eso es lo que no es importante. Lo que importa es que su gracia no nos falte. Es decir, que no nos falte Cristo en nuestro corazón. Que no perdamos la fe y el amor. Ya está. Y lo demás, pues si me tengo que poner una ropa, que no es verdad, nunca ha sido así, toneladas y toneladas de ropa que regalamos y regalamos desde hace 45 años, sin parar. Y si tengo que comer, pues eso, raíces o langostas como Juan, langostas no de mar, sino langostas, insectos del desierto como saltamontes, no, y igual también probablemente. Sí, la langosta es más grande, pero es de la familia. Pero la langosta es más grande, más tajada. Pero bueno, saltamonte y langosta que son de la misma clase. Como tuvo que comer Juan, pues oye, pues y qué traje llevaba Juan y qué, pues seguro que tendría que simplemente lavarse la misma ropa cada pieles días, de cabra llevaba, de cabra y ya está. Entonces eso no es lo importante, porque esa enseñanza diabólica que justifica la dependencia del dinero
En realidad después, el que depende del dinero nunca se sacia de dinero, quiere más y más y más, porque el que ama el dinero nunca se sacia, dice Eclesiastés. Y esa dependencia, pues produce más confianza en el dinero que en Dios. Y es lo que les preguntas a muchos, dice, ¿tú qué crees? ¿Que la mayor parte de los cristianos confían más en Dios que en el dinero? No, confían más en el dólar, en el euro, que en Dios. Sí, o en la institución en la que institución. está. Y entonces, bueno, es que el dinero es uno de los ídolos de las religiones cristianas. Hay otros ídolos, que para qué vamos a hablar, que a veces pues tienen hasta el pastor, o el apóstol, el profeta, que no es profeta ni es nada, pero lo tienen, vamos, casi lo adoran, ¿no? Y lo que pasa, por lo tanto, tienen la idolatría denominacional. La denominación. Es que yo soy anglicano, bautista, pentecostal o esto, yo soy de la iglesia tal. Eso que es como una especie de agarre. El único agarre firme, roca, es Cristo Jesús, todo lo demás. Sí, las instituciones humanas tarde o temprano van a desaparecer porque no van a tener motivo. Yo hace poco hablaba con dos maravillosas católicas que conocen a Dios personalmente y me decían, ¿qué diferencia hay entre nosotros y vosotros? Bueno, hay muchas tonterías, pero el que conoce al Señor de forma personal, ese es el que va a tener acceso al reino de los cielos, porque no va a estar San Pedro en la puerta, sino que es el Señor mismo el que dice, no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. O estamos peleando juntos la batalla y por eso dice, estaré con vosotros hasta el fin el texto que leí, ¿no? Al principio, hasta el fin de los tiempos, con aquellos que viven en comunión personal con el Señor y van aprendiendo paso a paso enfrentar sus propias realidades y conflictos personales, y pasado un tiempo has madurado en ese tema y ya lo tienes vencido. Pero además hay una cosa, mira, si una persona, chino, japonés o norteamericano o español, tiene al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva a conocer todas las cosas, lo dice. Claro. Entonces, y tú lo tienes, pues enseguida es fácil, si hay alguna diferencia, esclarecerla. ¿Por qué? Porque juntos hay libertad para buscar el aclaramiento, que se aclare esa diferencia, porque no puede, la verdad no puede ser diferente para ti que para mí. No. Este es el problema de que Rubén Darío dejó una semilla diabólica y ahora lo están endiosando, que no hay verdad ni mentira, sino todo es según el color del cristal con que se mira. Ese es el tema, no es cierto. Hay verdades inmutables y son iguales, no cambian, todo cambia menos Dios y su verdad. El mundo pasará, mis palabras nunca pasarán. Y por tanto es fácil tener comunión si tenemos el mismo espíritu, claro, y unidad. Y si hay algún conflicto, enseguida ese espíritu de humildad y de deseo de aclarar, de mejorar, de conocer, porque no conocemos todo encima, pues resulta que produce lo que se llama la búsqueda, el estudio y la oración, sobre todo, decir, Señor, acláranos esto. Sí, y si alguna cosa penséis diferente, eso también os lo aclarará el Señor. Exacto. Eso dice el texto bíblico. Claro, por eso digo, oramos juntos y saldrá a la luz la reflexión con la palabra oportuna, porque además, si tú estás lleno del Espíritu Santo y yo también, ninguno de los dos vamos a poder ir en contra de la palabra. La palabra es que revelada. Eso pasó en el concilio. La palabra es verdad. En el concilio de Jerusalén es lo que pasó. Es lo que pasó. Estaban enfrentados con razones, y unos tenían razones de peso y los otros también. Y todos tenían el bautismo del Espíritu Santo, pero el diablo quiso ahí romper la iglesia original, y menos mal que el apóstol Pablo se metieron en un cuarto y dijeron, no salimos de aquí hasta que no estemos de acuerdo. Hasta que no tengamos un quórum total, la comunión y la unidad, ¿no?
Y bueno, pues hablando de los 4 pasos, lo que hace falta son personas que puedan ser enviados, ¿no? Ahora mismo vemos cómo está el mundo y se nos abren puertas, pero clarísimas, ¿eh? El Líbano. Fíjate El Líbano, donde están tirando las bombas y está Hezbollah ahí en medio. Pero ahí no quiere ir nadie, pero nosotros, si el Señor... El Señor envía, quiere ir. El Señor quiere ir y quiere enviar. Por eso quiere ir quiere enviar misioneros. Que somos las manos y los pies. Se nos están abriendo puertas en Líbano y curiosamente en Cisjordania, es decir, en Palestina. ¿A quién enviaré, no? Que tenemos además el permiso del gobierno de Israel. Tenemos los estatutos en árabe en Israel, ¿sí? No, tenemos la aprobación. Los estatutos legalizados. Eso, los estatutos, no, es que hay que decir, están escritos en árabe, ¿eh? Sí. Y la bendición, el permiso de Israel para que nuestro ministerio actúe en Palestina. El problema está en que ahora mismo no nos van a... Gaza no, en Cisjordania sí podríamos. Pero no nos dejarían en Gaza, pero probablemente nos dejarían en Cisjordania. En Cisjordania, desde donde un alcalde, no voy a precisar, nos está pidiendo ayuda. Esto es curioso, ¿eh? Y bueno, pues por supuesto que esperamos que pronto también podemos ir a Irán. Y nos dicen que podríamos ir a Irán, que todavía quedan allí cristianos. Claro. Muchos, aunque estén azapados. Y el Líbano también. Hay que tener... El Líbano era un país cristiano donde los haya. Sí, sobre todo 70% católico, y luego evangélico, pues un 5. Y coptos del tiempo de los apóstoles. Memorial. Entonces, ¿quién irá? ¿Cómo irán de Jesús esos cientos de millones o miles de millones del mundo que no lo conocen? Y si no lo conocen, no pueden recibirlo como Señor y Salvador. Ese pasaje de la epístola, ¿no? de Romanos, que dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Y cómo les hablarán si no son enviados? Es tremendo, ¿no? Si una congregación que se llama evangélica no tiene pasión misionera, perdónenme ustedes, esa congregación está pues prácticamente en estado terminal, está sin el espíritu del Señor de la Gran Comisión, como estamos compartiendo, de ir por todo el mundo, desde aquí que nos está escuchando. ¿Quieres ir de misionero? Fíjate tú, ¿vas a necesitar dinero? Hay ministerios que cobran por recibir misioneros y por enviarlos. ¿Tú quieres ser misionero? Solo tienes que pagarte el viaje y venir con nosotros desde donde quiera que estés, y nos estarán escuchando. Estos medios, gracias a Dios, corren por muchos lugares. Busca que el Dios te provea, el Señor te provea del viaje, y ven, pero con una decisión bien clara de estar dispuesto a los 4 pasos, de negarte a ti mismo, no de buscar título y aventura de safari africano, no, buscar salvar almas. Es curioso que muchos han venido diciendo que venían de misioneros y en realidad vinieron a ganar euros. Y tenemos muchas experiencias de algunos que hasta nos involucraron en buscarles la acreditación que les produjo pues el visado como misioneros, y luego pero no hablo de unos pocos, hablo de bastantes. Qué dolor tan grande, ¿no? Hay otros, gracias a Dios, que han venido de misioneros y siguen siéndolo. Y ahí están perseverando. Benditos sean. Pero ¿cuántos necesita el Señor? Pues imagínense ustedes, para todos esos frentes diabólicos que están haciendo estragos, robando, matando y destruyendo. Y como decías antes, hace falta valentía, ¿verdad? Pero los violentos
arrebata el reino y lo establece en el mundo, porque el reino de Dios, porque desde tiempos de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hay una guerra entre los reinos de Satanás, que son todos los gobiernos mundiales, todos, y el reino de Dios, que yo no he visto que lo hayan establecido en ningún país del mundo. ¿Tú conoces algún país que en la Constitución o que el gobernante diga: quiero ser siervo del Rey Eterno y de su reino y establecer su reino y su justicia, porque para eso me ha levantado? Bueno, estuvo el rey David y la reina Esther. Digo ahora, ay, no te me vayas. Pero hay ejemplos. Pero eso va a suceder. En cualquier caso, mientras eso sucede, tú y yo, que no somos presidentes de gobierno, ni sin embargo somos llamados para ser reyes y sacerdotes y gobernantes con Cristo de las almas, pues digamos hoy: heme aquí, Señor, hágase mi tu voluntad. Donde tú quieras que yo vaya, iré confiadamente, porque si es tu voluntad, tú vienes conmigo, no me abandonarás y nada me faltará, nada me falta. Ya, Señor, me has dado la gracia de vivir por fe y nada me falta. ¿Cómo voy a pensar que si no me ha faltado, desde que me has comprado y me has tomado para ti, me va a faltar algún día? No, tú eres fiel y fiel para siempre. Así que oremos para que el Señor nos mande muchos misioneros y podamos enviarlos a todos estos lugares, por donde Dios quiera, para ser valientes, esforzados, misericordiosos y instrumentos de salvación, sanidad, liberación y oportuno socorro para muchas personas. Muy bien. Señor, tú dices en tu palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sí, Padre. Y nos instas a pedirte que envíes obreros a la mies. Sí, Padre. Pedid al Señor de la mies que envíe Jesús. obreros a la mies. Lo Y nosotros tú. humildemente te estamos pidiendo, Señor, que despiertes el corazón de aquellos que están estabulados, Señor, para salir al riesgo, al llamado y a la oportunidad que tú das. Siempre tu evangelio se extendió porque hubo personas dispuestas a dar de sí mismos para ser guiados por ti. Señor, y necesitamos que tú levantes este tipo de personas. Primero, en nosotros mismos, que no se apague el celo, Señor, en nuestro propio ministerio, Señor, y en el resto de la Iglesia. Señor, envía obreros a la mies. Señor, para que todos esos que estamos oyendo ya trompetas de un gran avivamiento puedan ser discipulados por aquellos que están en ese camino de discipulado. Por eso despierta, levanta y envía, Señor, a las personas necesarias para que tu reino se establezca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este Siempre tiempo. a Cristo y a vosotros, hermano. Hoy ha sido un programa especialmente bonito, agradable y edificante. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.